Laur, Hu y la producción del programa han desenmascarado su juego más sucio y descarado a la vista de todos, revelando una vergonzosa conspiración que corroe los cimientos de lo que creíamos una competencia justa y honorable, porque las grabaciones clandestinas que han emergido de las sombras más profundas de este set televisivo confirman, con una crudeza que desgarra cualquier atisbo de duda o escepticismo, que la aclamada líder de la semana, Laur G, no alcanzó la codiciada suite por su propio mérito, por un esfuerzo genuino o por un golpe de fortuna espontáneo. La realidad es mucho más oscura. Su victoria fue fruto de una orquestada y vil maniobra urdida en la penumbra de los despachos de poder, diseñada meticulosamente para concederle una ventaja injusta, ilegítima y desproporcionada que desvirtúa la esencia misma del concurso. Este complot, que ha sido tejido con hilos de engaño bajo el pretexto falaz de un giro inesperado para el desarrollo del programa, no es más que una burda excusa para la manipulación. La revelación no solo inflama hasta el punto de ebullición la indignación y la furia entre los seguidores más leales y apasionados de este formato, quienes se sienten traicionados en su confianza más básica, sino que también despoja de toda credibilidad la integridad de cada decisión que se ha tomado dentro del complejo. Lo que antes era un desafío supremo de resistencia, habilidad y estrategia, se ha transformado en un grotesco y burdo teatro de marionetas, donde los hilos son movidos por intereses ocultos y mezquinos que nada tienen que ver con la sana competencia. La forma en que se gestó este tejemaneje raya en lo cínico, manipulando las reglas fundamentales del juego a su antojo, con una desfachatez que roza el abuso de poder y la falta de respeto más absoluta. Todo para asegurar resultados predeterminados y favorables a sus oscuras agendas narrativas y comerciales. Es una burda afrenta a la dignidad televisiva. Los documentos filtrados son una prueba irrefutable de este engaño. Y la primera e inaceptable consecuencia directa de esta injerencia ha sido la sentencia de Kenny, una decisión que, lejos de ser fruto de la dinámica natural del juego, se alza como el pilar más evidente de esta vasta conspiración. Su nominación ha dejado al descubierto una inmensa y podrida red de favores indebidos, presiones implícitas, directrices veladas y agendas ocultas que, ahora lo sabemos con certeza, y definen la verdadera esencia detrás de este espectáculo. No podemos subestimar el efecto dominó de esta cruel jugada. Kenny es apenas el primer peón sacrificado en un tablero donde la producción mueve todas las piezas a su antojo. La evidencia es tan innegable como contundente y apunta, sin lugar a dudas, directamente a una conspiración de alto nivel que mancha la pureza y la moral de todo el programa. Cada uno de ustedes, el público que sintoniza con fervor, merece una explicación clara, honesta y contundente. No aceptaremos excusas trilladas o desmentidos tibios y cobardes que intenten velar la realidad. Lo que exigimos es una rendición de cuentas total. La verdad es un grito ahogado que ahora rugirá con fuerza, exigiendo ser escuchado y reconocido en cada rincón. Y este espacio no descansará ni un solo instante, hasta que cada cabo suelto sea desentrañado y cada pieza del rompecabezas sea colocada en su lugar, revelando la totalidad de este ultraje escándalo que avergüenza a la televisión y a quienes la consumimos. ¿Creían que las cosas no podían ponerse peor? Entonces prepárense porque esto es solo el principio de una caída en picada. Es más que imperativo que enfrentemos esta verdad descarnada, sin aderezos ni atenuantes, por muy dolorosa y desilusionante que resulte para aquellos que aún desean aferrarse a la quimera de una competición justa y transparente. No podemos, bajo ningún concepto, ser cómplices pasivos de quienes pretenden tapar el sol con un solo dedo, ignorando las claras, cristalinas y patentes señales de un engaño sistémico que ahora ha quedado expuesto a la vista impávida de todos. Lo que ha salido a la luz es que Laur G recibió un apoyo desmedido e incalculable. No estamos hablando de una simple ventaja casual, sino de una intervención directa y deliberada, que con premeditación y alevosía alteró fundamentalmente el curso natural de los acontecimientos. La cúpula directiva del programa, en un intento desesperado y visiblemente patético,
por reequilibrar una balanza que se inclinaba peligrosamente en contra de sus intereses económicos, favoreciendo al equipo tierra que se hallaba al borde del abismo, con un marcador abrumadoramente desfavorable de 6-2 frente a FUA, no dudó en desplegar todas sus artimañas y recursos de manipulación. Su objetivo primordial no era la equidad, sino la supervivencia de una narrativa rentable. Era una coyuntura insostenible para sus intereses comerciales y de audiencia, por lo que decidieron inclinar la cancha de juego de manera flagrante, descarada y sin ningún pudor. Seamos brutalmente francos, el entretenimiento, por más lucrativo que sea, jamás puede justificar el fraude, y lo que hemos presenciado, con estas evidencias irrefutables, es precisamente eso: una monumental trampa que se ha perpetuado. La integridad del programa ha muerto. La credibilidad de todo el programa, de cada uno de sus participantes y de cada uno de sus desafíos, pende ahora de un hilo cada vez más fino, a punto de romperse con cada nueva prueba de esta descarada intromisión. Este no es un incidente aislado, señores, sino la culminación vergonzosa de una serie de decisiones cuestionables y turbias que ponen en jaque, y quizás aniquilan por completo, la lealtad y el respeto de millones de televidentes que se sienten vilmente estafados. La manipulación desvelada no solo afecta al momento presente, sino que arroja una sombra de duda sobre toda la historia del concurso, haciendo que cada victoria, cada llanto, cada alegría y cada conflicto pasado sea reevaluado bajo el prisma del engaño. ¿Cuántas otras veces habrán inclinado la balanza? ¿Cuántos otros líderes habrán sido impuestos? ¿Cuántas injusticias habrán sido silenciadas en pos de un guión preestablecido? Es una pregunta que resuena con furia en la mente de cada espectador consciente. El impacto emocional y psicológico en los concursantes, aquellos que genuinamente se esfuerzan y se sacrifican, debe ser devastador al comprender que su destino no está en sus manos, sino en el capricho de los productores. La indignación es palpable, un clamor que se alza exigiendo explicaciones y una profunda reforma. Pero si pensaban que la vil y perversa trampa ya había sido expuesta por completo, prepárense, porque lo que viene ahora hará que se cuestione la integridad y la autenticidad de cada instante que han vivido en este concurso. ¿Están listos para el terremoto de la verdad que aún se desencadenará? La estrategia de manipulación se materializó y se hizo obscenamente evidente durante el desarrollo de la prueba de liderazgo, un desafío que, bajo condiciones de equidad y transparencia, habría sido ganado de manera inevitable e irrefutable por un miembro del grupo FUA. Su superioridad numérica, su cohesión intrínseca y su arrollador desempeño colectivo en las semanas previas al escándalo hacían su victoria una conclusión previsible y justa. El equipo tierra, con apenas 4 o 5 integrantes activos, contando a Yoridán, enfrentaba a un contingente imponente de 11 o 12 participantes de FUA, una desproporción numérica abismal que hacía absolutamente imposible, desde cualquier perspectiva lógica, una victoria justa y merecida para el bando en desventaja. Sin embargo, la cúpula invisible del programa tomó la decisión unilateral de modificar drásticamente el formato original de la competencia, torciendo las reglas y forzando un escenario diseñado específicamente para que las probabilidades se inclinaran de forma descarada, cínica y flagrante hacia el equipo tierra. Este cambio de reglas de último minuto, que jamás fue justificado de forma convincente ni explicado con un mínimo de coherencia a la audiencia, fue la clave oscura y maestra para que Laurge se alzara con un triunfo que, de otro modo, habría sido completamente inalcanzable. Es una vergüenza y un insulto flagrante ver cómo se tergiversan y pisotean los principios más básicos de la justicia deportiva y la competición limpia en aras de una narrativa prefabricada, diseñada para manipular las emociones. La historia del concurso fue reescrita a capricho de los titiriteros invisibles, y el resultado fue un liderazgo que nunca, bajo ninguna circunstancia, debió ser. Este tipo de artimañas desleales no solo perjudica de manera irreparable a los competidores honestos y a los que se esfuerzan genuinamente, sino que también insulta la inteligencia del público fiel que, día tras día, sintoniza este espacio buscando emociones auténticas y una competencia genuina. Su lealtad es traicionada sin miramientos,
Las grabaciones clandestinas revelan la voz de los directivos dando instrucciones precisas para alterar los mecanismos de la prueba, añadiendo obstáculos inesperados para los miembros de FUA o proporcionando ventajas secretas a Laur G, como pistas privilegiadas o una menor carga en alguna parte del desafío. No se trató de un error técnico ni de una casualidad fortuita. Fue una intervención calculada, con un manual de operaciones bien definido. Esta es la diferencia entre un programa con giros dramáticos y una fraude descarado. El cinismo de la producción es tal que, al presentar el giro inesperado, buscaron generar expectación, cuando en realidad estaban encubriendo su propia corrupción. La audiencia ha sido utilizada como un peón más en su juego de poder, una masa moldeable a la que vender una ilusión prefabricada. ¿Acaso creen que somos tan cómplices de su farsa como para aceptar cualquier excusa ridícula? La verdad es una piedra que ya no pueden esconder. Y esto es solo el descortezamiento de una catastrófica mentira. Y sí, lo reiteramos con una firmeza inquebrantable, con la voz levantada y sin titubeo. Laur G se benefició directa y claramente de esta intervención productiva, de este acto de manipulación descarada. Después de una racha absolutamente devastadora para el equipo Tierra, plagada de eliminaciones consecutivas, humillaciones y un desempeño tan pobre que amenazaba con hundir la audiencia en el aburrimiento mortal de una competencia unilateral, era su turno de recibir una ayudita. Una medida desesperada, fríamente calculada, para evitar lo que ellos consideraban un desastre televisivo, una hecatombe para las cifras de rating y una catástrofe para el ansiado entretenimiento que, según sus retorcidas lógicas, requiere un equilibrio, aunque este sea totalmente artificial y fabricado, entre los bandos. La situación de Kenny, por otro lado, es un ejemplo vivo y crudo de la crueldad inherente a este juego adulterado y corrompido. Su injusta sentencia lo coloca en una posición de extrema vulnerabilidad, desencadenando una cascada de movimientos estratégicos dentro de la casa que, con toda seguridad, podrían ser tan manipulados y predeterminados como la prueba de liderazgo misma. Este hecho particular, la condena de Kenny, genera un repudio rotundo y una indignación colectiva. Al ver cómo se sacrifica fríamente a un participante por el mero capricho de los guionistas invisibles, esos dioses del Olimpo televisivo que dictan el destino de cada uno. La transparencia brilla por su ausencia más absoluta, y en su lugar se erige una sombra ominosa de conveniencia, control absoluto y falta de ética que define cada paso. ¿Acaso creyeron que esto era solo un pequeño desvío en el camino, cuando en realidad están siendo testigos de un engranaje de trampas, un sistema perverso de manipulación que no tiene fin ni límites? Pues la trama se espesa y lo que viene a continuación va a dejarles sin aliento, revolucionados por tanta hipocresía y engaño. Prepárense para lo peor. En lo que a la opinión de este espacio concierne, habríamos preferido, bajo criterios de justicia elemental, que la sentencia recayera sobre figuras clave y de gran peso dentro del equipo FUA, como el carismático George, buscando una equidad mínima en la purga de líderes fuertes, pues el equipo Tierra ya había sufrido una hemorragia de talentos con la salida de sus pilares fundamentales. Sin embargo, y de manera predecible, este no es el guión que la producción, con su mano oculta, ha decidido seguir, ya que parece poseer una agenda propia. Una conspiración que busca mantener a ciertos perfiles en pantalla por su atractivo para la audiencia, mientras elimina a otros que no encajan en su narrativa preestablecida. La manifiesta alegría de la producción ante la condena de Kenny y la aversión casi palpable que parecen sentir por Keno es un secreto a voces que, como un murmullo inquietante, circula por los pasillos y los sets del programa, revelando un nivel de implicación personal y favoritismo descarado que excede con creces los límites de cualquier imparcialidad mínima exigible. Mientras tanto, Yoridan, gracias a la controvertida y repugnante victoria de Laur G, se ha ganado, sin merecerlo, un lugar privilegiado en la suite, asegurando su papel como protagonista en esta nueva y manipulada fase de la narrativa televisiva. Pero no nos engañemos. La verdadera naturaleza de las relaciones que brotan bajo el escrutinio incesante de las cámaras es, en la mayoría de los casos, un producto artificial de la narrativa impuesta.
no una conexión genuina. Es una puesta en escena diseñada para generar clics, provocar reacciones y mantener la intriga de la audiencia. Una fantasía bien montada, que en muy contadas ocasiones logra trascender los muros del set. No podemos caer en la ingenuidad de creer ciegamente en el amor verdadero, cuando las cámaras, los guiones y los intereses comerciales dictan cada interacción. Es un montaje, y debemos llamarlo por su nombre. La experiencia acumulada por este espacio, tras años diseccionando programas de telerrealidad, nos ha enseñado una lección cruda y reiterada. Los romances que florecen en estos formatos son, en su vasta mayoría, efímeros, superficiales y carentes de profundidad auténtica. Son construcciones fugaces, orquestadas, que sirven más al espectáculo y a la generación de contenido viral que a la autenticidad de los sentimientos. Los participantes entran con una máscara elaborada, interpretando un papel que dista abismalmente de su verdadera esencia. Moldeados por la presencia constante de las cámaras y la presión implacable de generar una narrativa atractiva. Pretender que un idilio entre Laur G. y Yoridan es genuino, mientras se cuestiona con justa razón la veracidad de otros vínculos que no encajan en el guión, sería una muestra de hipocresía inaceptable y ceguera voluntaria. No nos sumaremos a esa farsa predecible, pues la realidad palpable es que estas conexiones sentimentales, forjadas bajo la artificialidad del encierro, raramente perduran fuera del ambiente controlado del programa. Solo un par de excepciones notables, como la relación sincera entre Pepe y Madison en temporadas anteriores, han logrado consolidar un lazo auténtico, demostrando que lo que vemos en pantalla es, la mayor parte del tiempo, una ilusión perversamente tejida para manipular la percepción. Fuera de ese oasis artificial, la vida real con sus complejidades desvela la verdadera naturaleza de esos encuentros. Y es entonces cuando la inmensa mayoría de estas burbujas románticas estallan sin dejar rastro, desapareciendo como espejismos. Es un patrón que se repite, confirmando que el amor, en un reality de esta calaña, es un personaje más, un engranaje en la maquinaria del entretenimiento manipulado. ¿Están listos para enfrentar la cruda y descarnada verdad detrás de las sonrisas forzadas y los abrazos fingidos? ¿O preferirán vivir en la ignorancia conveniente de un cuento de hadas, prefabricado por la maquiavélica producción? Lo que se avecina les hará cuestionar absolutamente todo, incluso la realidad misma que les han vendido. Despierten ya. Ahora bien, con Kenny injustamente colocado en el cadalso de la sentencia, su destino sellado por una mano invisible que tira de los hilos, la casa se prepara para una nueva ola de movimientos sísmicos, una danza intrincada y peligrosa de alianzas estratégicas y traiciones que definirá, de manera crítica e irrevocable, el futuro inmediato de la competición. La próxima gala de nominación será un punto de inflexión absoluto, y el poder del voto individual de cada participante, aunque manipulado, adquirirá una relevancia sin precedentes, o al menos así nos lo quieren hacer creer. El equipo Tierra, envalentonado por la victoria públicamente cuestionada de Laur G. y la aparente indulgencia y favoritismo descarado de la producción hacia ellos, se siente ahora en una posición ventajosa y fortalecida, dispuesto a apuntar con determinación a un miembro de FUA. Se espera que adopten una estrategia conservadora, enfocándose en los concursantes que perciben como más débiles, o, lo que es aún más grave, que han sido explícitamente señalados y puestos en la mira por esas autoridades invisibles que rigen el programa desde las sombras. No podemos ignorar las declaraciones explosivas de Fabio, quien confesó abiertamente haber recibido instrucciones directas de la jefa. Un eco perturbador que también ha resonado en el grupo FUA. Esto no es una simple suposición, es una revelación pública y contundente que confirma, más allá de toda duda, la dirección externa, predeterminada y manipuladora del juego. Estas admisiones públicas demuestran que las votaciones no son un acto espontáneo de libre albedrío, sino un guión meticulosamente orquestado para mantener el equilibrio de poder deseado por los creadores y satisfacer sus intereses económicos. Los concursantes no son más que peones en un tablero gigante.
Esta flagrante manipulación del proceso de nominación no solo corrompe el espíritu competitivo, sino que genera una sensación de impotencia y futilidad entre los concursantes, sabedores de que su esfuerzo puede ser en vano ante las decisiones arbitrarias de la jefa. Las grabaciones clandestinas revelan, con detalle perturbador, cómo estas instrucciones no son meras sugerencias, sino órdenes explícitas que los participantes deben acatar bajo amenaza de represalias o de ser puestos en la cuerda floja. Es una dictadura disfrazada de democracia. Un simulacro cruel de libertad de elección donde cada movimiento está predestinado. La lealtad del público se erosiona con cada nueva confesión, con cada prueba de este control férreo que desvirtúa la esencia de lo que debería ser un desafío genuino de supervivencia y estrategia. La frustración y la indignación son justificadas cuando se descubre que el destino de cada uno ya está escrito en un guión, haciendo de cada gala, de cada eliminación, un mero acto teatral. ¿Por qué seguir invirtiendo tiempo y emociones en un programa donde los jugadores son simples títeres y la honestidad es una mera ilusión? ¿O es que aún les quedan dudas de que la imparcialidad es un mito en este circo? ¿Y que los verdaderos titiriteros se ríen de todos nosotros? Mi compromiso innegociable, en este espacio que busca la verdad, es y será siempre con la verdad, desnuda y sin ambajes, sin importar a qué bando incomode o a qué intereses perjudique. No me prestaré a la farsa mediática de favorecer a un grupo u otro. Ni cederé ante la presión hostil de seguidores que buscan una voz que solo valide sus propias preferencias. Mi misión fundamental es analizar este intrincado y corrompido entramado con una visión crítica y quirúrgica, basada en la vasta experiencia acumulada tras incontables realidades televisivas que he diseccionado y expuesto a lo largo del tiempo. Por ello, si hoy dirijo mis críticas y mi indignación hacia las artimañas del equipo Tierra y las turbias decisiones de la producción, mañana no dudaré ni un segundo en señalar, con la misma vehemencia, los errores o manipulaciones que provengan del equipo FUA o de cualquier otro participante, por muy favorito que sea. La imparcialidad genuina, la objetividad en su forma más pura, aunque a veces sea un camino solitario y espinoso, es el único sendero que garantiza la credibilidad de este espacio y la confianza de ustedes, nuestros fieles espectadores. En mi análisis, anticipo que los miembros de FUA intentarán sentenciar a los restantes 4 integrantes de Tierra, junto con Yoridan, pero esta maniobra se presenta como extremadamente difícil, casi irrealizable por las reglas impuestas. La razón es simple, pero demoledora y decisiva. Laur G posee la mitad del poder de salvación, una ventaja estratégica incontestable, que ha demostrado ser un muro inamovible frente a las nominaciones. Esta posesión de poder, fruto de una trampa, cambiará por completo el panorama de las nominaciones, alterando el curso natural del juego. ¿Creen todavía, con todas estas pruebas, que los participantes tienen el control absoluto de su destino? ¿O están siendo arrastrados sin piedad por una corriente avasalladora de decisiones ajenas que los lleva directamente a la hoguera de la eliminación? Si todavía te albergaba el Kestes alguna mínima esperanza de justicia o equidad en este concurso, lo que sigue a continuación va a destruirla, sin piedad ni contemplaciones. Prepárense para el shock. El inmenso poder de Laur G no solo la blinda, sino que le otorga la capacidad de decidir la permanencia de otro compañero, dejando a FUA en una posición de vulnerabilidad crítica ante este engaño. Si analizamos la estrategia desde la perspectiva de la producción, la manipulación del juego a favor de Tierra tiene un propósito claro: mantener viva la tensión entre equipos y evitar un desenlace predecible que podría afectar las audiencias. Un equipo FUA completamente dominante reduciría el drama y, por ende, el interés. Este desequilibrio intencional es el motor de su entretenimiento, incluso a costa de la honestidad. Los rumores internos, también confirmados por las grabaciones, apuntan a que los productores tienen una predilección por ciertos perfiles de Tierra, figuras que consideran más vendibles o con más potencial narrativo para generar conflictos y romances. No se trata de talento, ni de juego limpio, sino de un casting extendido a lo largo de la competencia, donde los perfiles que no encajan son convenientemente eliminados.
Esta es la cruda realidad detrás de las cámaras. Un engano sistemático que trasciende los juegos y las nominaciones. Es la definición de un show manipulado de principio a fin, donde el ganador y el perdedor son meras etiquetas asignadas por un comité invisible. Y lo más perturbador es que, tras estas revelaciones, la producción sigue operando con la misma impunidad, como si la verdad jamás hubiera visto la luz. La audacia de su descaro es verdaderamente aterradora. Así las cosas, y bajo este panorama distorsionado y parcial, Silaurge es declarada inmune gracias a esta infame jugada de la producción y, además, ejerce su poder de salvación sobre uno de sus compañeros de equipo. El balance de poder dentro de la casa se inclinaría de manera tan drástica como irreversible. En ese escenario, solo quedarían 3 integrantes del equipo Tierra expuestos a la nominación directa, lo que equilibraría, al menos numéricamente y de forma artificial, el duelo con 3 o más miembros de FUA. En este complejo y turbio tablero de ajedrez televisivo, donde cada pieza es manipulada, mis cálculos y las conjeturas basadas en la lógica de la producción apuntan a que los próximos en caer bajo la amenaza latente de la sentencia, siendo el blanco favorito de la artillería de FUA, podrían ser Celine, Laura Zapata y Kenzo. La elección de estos nombres no es casual, sino una jugada estratégica, fríamente calculada y diseñada para desmantelar la estructura interna de FUA, apuntando a figuras que, aunque no siempre son los cabecillas visibles, sí cumplen roles fundamentales en la cohesión, la moral y la estrategia del grupo. La posibilidad de que Kenzo sea el próximo eliminado, si permanece en la tabla de nominados, es muy alta, casi una certeza en este juego amañado. Este escenario, cargado de un intenso drama calculado para explotar las emociones y maximizar el impacto en la audiencia, es el que se perfila con mayor fuerza. Un desenlace que ya está escrito en los despachos. La producción, actuando como un demiurgo invisible y omnipotente, sigue tejiendo con hilos de seda los destinos de cada concursante, asegurándose de que la narrativa avance inexorablemente hacia el clímax que ellos mismos han predeterminado, sin dejar absolutamente nada al azar, ni a la verdadera voluntad o desempeño de los competidores. Es una farsa, señores, una farsa en la que solo ellos ganan. ¿Y el público? ¿Qué papel juega el público en todo esto? Más allá de ser un simple espectador de este teatro macabro, el velo de la verdad se ha desgarrado por completo, revelando un esquema de control maquiavélico y un sistema de manipulación que amenaza con destruir la esencia misma de la competencia y la credibilidad de todo el género televisivo. Las evidencias son irrefutables y las implicaciones son gravísimas. Manténganse por favor conectados a nuestra plataforma para no perderse ni un solo detalle, ni una sola revelación de este escándalo sin precedentes que hemos destapado para ustedes. Suscríbanse ahora mismo para seguir el rastro de la verdad. Hasta la próxima, donde la verdad seguirá, imponiéndose sin contemplaciones. Duela a quien duela.